Bueno, el tema que sigue a continuación: ¿es posible gobernar la Napa? El desafío desde el lote a la cuenca, desde la campaña a la década. Y este tema será abordado por el ingeniero Esteban Jovaji, ha sido premio CONEX 2013. En agronomía, veterinaria y alimentos, es ingeniero agrónomo, egresado en la UBA, doctor en biología, es investigador principal del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de San Luis. Hace una década inició el grupo de estudios ambientales dentro del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, desde donde investiga la circulación de agua, carbono y nutrientes en ecosistemas terrestres, con particular énfasis en aquellos que se destinan a la producción agrícola y forestal. El estudio de la interacción entre la vegetación y las aguas subterráneas en desiertos, cultivos y bosques le permitió generar avances técnicos y ofrecer soluciones agronómicas prácticas que hoy se aplican en los sistemas productivos. Ha participado como autor contribuyente en varios reportes y ha mantenido activas colaboraciones con científicos y técnicos del sector gubernamental y también privado. Su trabajo se refleja en más de 90 publicaciones científicas. Esteban, bienvenido también. Adelante. Gracias. Bueno, les prometo que voy a ser breve en la presentación, y es, si bien pretendía ser un cierre, es exactamente lo opuesto. Es más bien una apertura a la consigna de esta reunión, que me parece fascinante por la cantidad de gente que convocó, que es ponernos de cara a las soluciones. Y tal vez Jorge nos dio la primera pista con esta cuestión de qué es la innovación. Y cuando pensamos en soluciones, tal vez primero hay que pensar en los problemas, y cuando pensamos en los problemas, para encararlos en forma positiva, en aceptarlos. Yo no sé cuánto de lo que está pasando es 100% un problema o una oportunidad. Tal vez dar vuelta de problema a oportunidad sea una de las claves, pero el cambio llegó de una forma increíblemente única para la región pampeana en esta zona. Las grietas que yo veo acá, donde estoy pisando ahora, que seguro ustedes pueden ver, nos están dando la idea de que esto es algo muy nuevo en esta zona. Y me gustaría empezar con esta transparencia que se llama Bienvenidos a Pehuajó. Es un honor para mí estar en Pehuajó con ustedes hablando de este tema. Las cosas cambiaron de forma notable, y la figura que mostró Nicolás hoy, esto se lo robé a Nicolás en forma violenta de un Excel que me mandó, nos está diciendo que no solamente las lluvias explican lo que está pasando, y que estamos ante un cambio notable que está lentamente, década a década, empujándonos a un nuevo estado en el sistema. Y tenemos que aprender a vivir en Pehuajó ahora. Pehuajó vivió con Napa cerca de la superficie, en esta zona a la que estamos llegando acá, de 2 metros, mucho más tiempo que Marcos Juárez. Y eso da algunas ventajas, porque los sistemas se van adaptando a esas cosas. La gente no se animaba a construir en lugares muy bajos. Acá nadie se preocupaba de eso cuando la Napa estaba a 15 metros de profundidad, cuando se diseñó este edificio. Bueno, las cosas cambiaron. Entonces el desafío acá es mucho más grande que en Pehuajó, porque se nos queman los papeles por muchos lados. También aparecen oportunidades que no hay en Pehuajó. El tema de la sal estuvo presente en algunas de las presentaciones. Es una pesadilla en muchos lugares donde las napas han estado cerca de la superficie por toda la historia de formación de suelos. Acá no. Acá todavía hay una hoja en blanco en cuanto a sales en una parte grande del paisaje. Pero hay que prepararse, porque eso puede cambiar. ¿Cómo exactamente? No lo sé. Pero la primera cosa que quiero, de alguna manera, con esta presentación, que no busca ser otra cosa que una síntesis de las cosas que se vinieron mostrando, y una vista hacia las soluciones, es: tenemos que aprender a vivir en un nuevo mundo. No es que se fueron con su empresa a otro lugar, pero es más o menos eso. Y hay que aprender a acomodarse a este nuevo mundo. Un mundo de napas mucho más cercanas a la superficie. Bueno, pensemos en las soluciones. Les quiero mostrar esto, que es un ejercicio de simulación también, muchísimo más simple, simula el agua, muchísimo más simple que los modelos que mostró Ángel. Ángel no se los dijo, pero se los cuento yo. Son modelos muy sofisticados, que tienen una demanda computacional enorme,
y que tienen la posibilidad de representar muchísimos de los procesos que realmente ocurren en el paisaje. Hay muy poca gente en el mundo que modela de esa forma, y por suerte tenemos a Ángel que lo puede hacer en Argentina y nos puede enseñar estas cosas que son muy difíciles de conocer de otra forma, como por ejemplo la decepción esta de los canales. Bueno, los modelos que usamos nosotros en nuestro grupo son muchísimo más simples y lo que buscan sobre todo es poner una serie de ideas que son intuitivas pero que empiezan a sumar, si son demasiadas, ordenadas en un mismo sistema para hacer preguntas. Y lo que tenemos acá es una distribución de frecuencia en el tiempo de en qué posición está la napa desde 1 metro por arriba de la superficie hasta 8 metros de profundidad, cuántos días pasa en un periodo de 100 años en cada posición. Entonces, la curva rosada que está acá representa una agricultura típica, una rotación agrícola típica, y nos dice que tenemos una zona, es bimodal esta curva, pasamos muchos días, hay casi 1000 días con la napa en superficie y un poco más, por suerte, con la napa a 2 metros de profundidad. Esta es la distribución de probabilidad de dónde vamos a encontrar la napa en esos 100 años para una agricultura. Esto está corrido asumiendo un suelo como el de Río Cuarto. Esos 100 años tienen 20% más de la lluvia que tiene Río Cuarto naturalmente. O sea, empujamos el sistema a propósito en este ejercicio a una humedad más alta de la típica de ese lugar. Y una de las cosas que surge claramente es que la napa, en el caso de agricultura, puede tener como 2 estados típicos. El estado profundo, donde los cultivos están arañándola desde la zona capilar y sacando un beneficio, pero se nos puede pasar a otro modo, que es cuando la napa empieza a subir, los cultivos cortan el consumo por anegamiento y pasamos a un estado en donde la napa está muy cerca de la superficie mucho tiempo. Lo bueno de estos modelos es que podemos cambiar un poco las reglas del juego. Entonces podemos jugar con un pastizal que tiene las raíces un poquito más profundas, no mucho más. En vez de explorar el 2.º metro, puede explorar hasta el 3.er metro ahora. Pero tiene otra cosa que es muy interesante, que no tienen los cultivos. Cuando estamos en un pastizal natural, algunos de los jugadores que hay en un pastizal tienen la capacidad de consumir agua aun cuando el suelo está encharcado. Eso lo podría hacer el arroz también. Plantas que pueden usar agua cuando todo el suelo está saturado. La soja no lo puede hacer, el maíz tampoco. Pero estas plantas sí, algunos de los jugadores del pastizal lo pueden hacer. Y cuando uno logra eso, se deshace de esta situación. Porque si la napa sigue subiendo, se acerca a la superficie, maíz y soja van a cortar el consumo, pero una planta que tolera el anegamiento no, al contrario, va a estar feliz consumiendo más agua. Y nos evitamos esta zona peligrosa. Pasamos relativamente poco tiempo en este escenario si tenemos pastizal con las napas cerca de la superficie. Y ahora vámonos a otro caso, que es el de la alfalfa. Ahora sí, las raíces las empujamos mucho más abajo. En este caso, fijamos una profundidad en 6 metros y lo que vemos es que desplazamos la situación de napas a mucho mayor profundidad. Es un juego, es un ejercicio. La realidad es mucho más compleja y acá, por ejemplo, no metimos sales. Si la napa es extremadamente salada, no la puede usar prácticamente nadie. Y vamos a tener mucho más frecuencia de situaciones por acá. Y nuestro suelo va a ir cambiando. Pero a lo que quiero ir con esto es que a menudo hay un primer paso, que es reconocer que hay una responsabilidad verde sobre el manejo de la hidrología. Que lo que hacemos con las plantas importa. Y que no es solo un problema de canales y de mover el agua como líquido. Aceptado eso, vamos bien. El siguiente paso es pensar un poco más profundamente el tema de cómo las plantas regulan a la napa. Y sería un error quedarnos con la única idea, que es solo un problema de demanda de agua. Yo puedo alargar mis ciclos, puedo poner varios cultivos en el año, coberturas, doble cultivo, etc. Esa es una parte de la historia, sí. Si yo aspiro a más área foliar, voy a poder consumir más agua. Eso por el lado de la demanda, que es lo que puse acá como punto 1, la demanda de agua. Pero también está la capacidad de consumirla ese agua. Y la capacidad de consumirla tiene que ver con estas 3 cosas que están acá. La profundidad de raíces, número 1. Esa macetita que ponía Nico en su gráfico son muy importantes. Porque, ¿qué pasa ahora con estos excesos hídricos? El balde o la maceta se nos ha ido llenando. Y cuando viene un periodo de lluvias grandes, no tenemos dónde alojarlas. Entonces el trabajo nuestro es el de mantener la maceta lo más vacía posible.
¿Cómo vaciamos esa maceta? Bueno, una de las piezas claves para vaciar la maceta es la profundidad de raíces. Si yo puedo recibir al exceso hídrico o a los días húmedos que tuvimos, o meses húmedos, con 1 metro de suelo más seco que el que tenía, y el problema no va a ser tan grave. Ahora que ya está el agua, es difícil trabajar, pero tenemos que aprender a jugar con ese balde, y ahí la profundidad de raíces es clave. Y como mostró Beto, no es solamente cuestión de un cultivo contra otro. Los mismos cultivos, según sus ciclos, según los materiales que trabajemos, pueden tener profundidades de raíces distintas. Pero no se acaba ahí este tema, que es en el fondo ver todo no solo de la demanda, sino de la capacidad de consumir el agua de las plantas. El siguiente es este de la tolerancia. Lo que les decía antes del pastizal. Si yo tengo plantas que ante el anegamiento cortan la canilla, dejo de consumir. Y si dejo de consumir, ¿qué pasa? Bueno, ante nuevas lluvias voy a seguir subiendo los niveles, y lo que tal vez es muy importante que quede claro, y que a lo mejor no lo vimos a lo largo de las presentaciones en forma directa, que, ojo, esto no sigue por siempre, si no estaríamos adentro del agua ahora. Se activan otras pérdidas, que son las que mencionaba Jorge, la evaporación que no pasa por la planta. Es decir, no es que por no consumir vamos a seguir acumulando exceso indefinidamente. Lo que es deseable es que consumamos a través de la planta, por dos cosas: porque eso implica biomasa y producción, que nos interesa, y porque nos permite mantener el sistema con la napa a más profundidad. Cuando la napa llega a la superficie se activan otras salidas. La evaporación del suelo se hace mucho más importante que cuando la napa está lejos. Aparecen charcos, se evapora agua de los charcos. Y en punto último, si hay muchos charcos que empiezan a coalescer, la salida líquida empieza a contar también. Pero no queremos llegar ahí, ese es el tema. No queremos llegar a la evaporación directa del suelo porque nos va a atravesar esa a la superficie. No queremos llegar a tener charcos que no nos dejan trabajar, y ni hablar a pérdidas de agua grandes que nos generen problemas en otros lugares. La otra cuestión, ahí puse tolerancia al anegamiento, es la salinidad. Si bien acá la zona más agrícola, el grueso del territorio, no tiene napas saladas, cuando tenemos napas saladas empieza a ser muy importante la tolerancia a la salinidad de las plantas que crecen ahí. Algodón, por ejemplo, puede usar napas que otros cultivos no pueden usar. Obviamente no estoy pensando en hacer algodón acá, pero se los menciono porque en el Gran Chaco, con napas saladas, algodón puede hacer cosas que los otros cultivos no hacen. Y la última es esta cuestión de perenne anual, que seguramente ha jugado un papel, porque no solo está la fisiología de la planta interviniendo acá, está la gente. Y si tenemos una planta perenne, ante un evento de anegamiento, la planta ya está ahí. Cuando hay un evento de anegamiento y tenemos que entrar al lote y sembrar, las cosas se empiezan a complicar mucho más. Una parte de la escapatoria de los anegamientos con pasturas tenía simplemente que ver con eso, porque las plantas estaban ya instaladas por mucho tiempo. Bueno, esto es simplemente para revisar entonces cómo por este camino verde, el camino de manejar la cobertura, estamos jugando con la napa. Y todavía hay más cosas por aprender. La otra cuestión es volver a la decepcionante figura de Ángel del efecto de los canales. Obras magníficas, millonarias, pero que no tienen una influencia, la influencia esperada sobre el sistema. Y Ángel se los comentaba, tiene que ver con que es como que hayamos desarrollado un sistema circulatorio que tiene las grandes venas, pero no llega a tener los capilares finitos que van a abastecer todo el tejido. Bueno, eso se puede hacer, se hace en algunos lugares. Y tal vez el ejemplo más fascinante de una llanura parecida a esta es el de las grandes planicies en Estados Unidos. Se pueden establecer sistemas de drenes muy densos, según las características del suelo uno los acerca o los aleja, y esa red de drenaje subterráneo, artificial, lo que hace es generar un mega caño. De esos caños que hablaba Beto, bueno, ahora hablemos de caños gigantes, que van a poder mover el agua a gran velocidad. Y si tenemos condiciones de paisaje con unas pendientes mínimas como para hacer esto, podemos llegar a deshacernos de excesos hídricos, mandarlos a algún canal secundario, y de allí a los canales como los que normalmente hacemos. Esto se hizo en las grandes planicies de Estados Unidos en los años 30, en la crisis. Muchísima gente sin trabajo, y lo que se hacían es lo que llaman tile drains, drenes teja, una teja contra otra, enterradas a 1,5 metros, 2 metros, un trabajo titánico,
que cubría lotes y lotes, y acá les muestro, dentro del territorio de Estados Unidos, las áreas en rojo tienen al menos el 60% o hasta el 100% del área drenada. Ahí deprimieron napas y habilitaron tierras para la agricultura que hubiesen sido comprometidas por el tema del anegamiento. Hoy se lamenta que este sistema no tenga un control que pueda contener al agua y elevar los niveles si hace falta, porque hay más conciencia de que esa napa puede ser útil a veces. Y además escapa un montón de nitrógeno por esos drenes. Pero simplemente lo que les quiero decir es que estas cosas se pueden hacer. Si nuestra agricultura lo justifica en términos financieros, hoy sospecho que no, pero existen estas cosas. Hacer esto en Pehuajó es muy peligroso porque no vamos a tener facilidad para evacuar el agua. En este paisaje tal vez es un poco más fácil. ¿Se puede hacer o no? Hay que estudiarlo. Pero el camino anterior era el camino verde. Este es el camino azul. Encarar el camino azul implica algo totalmente distinto. Y no quiero que nos vayamos de acá sin pensar que estas posibilidades siguen existiendo. Pero tal vez el desafío más grande al pensar en soluciones es que estamos en un barrio, no estamos solos. Y eso es algo fascinante del agua, pero también una verdadera pesadilla. Ustedes, en cada uno, en su lote, puede hacer un desastre con la estructura del suelo y, sobre todo, imaginemos la materia orgánica. Y el vecino no va a sufrir demasiado las consecuencias. Pero cuando hablamos del agua, hay conexión. Lo que uno haga, especialmente cuando hablamos del agua moviéndose como líquido en el paisaje, lo que haga alguien en un lugar puede afectar a otra persona. Un montón de los problemas que estamos viviendo en cascos urbanos tienen que ver con lo que se hizo en los lotes vecinos. Entonces imaginen un paisaje como este y de pronto alguien en estas parcelas entendió que consumiendo más agua, que teniendo rotaciones más intensas, está haciendo algo para evitar llegar a estos encharcamientos. Pero acá hay otra persona que no, que se mantiene haciendo monocultura de soja, barbechos larguísimos, y entonces la salida de agua de acá es menor. Y bueno, el exceso que se genera acá, el vaso que se va a llenar o la maceta que se termina llenando antes acá, nos puede mandar agua hasta acá. Y entonces la mejor solución que se haya ideado acá no va a alcanzar porque vamos a estar contagiando con el resto del paisaje esta parcela. Ángel les mostró algo de estos efectos de contagio, sobre todo generados por la vida subterránea. Pero cuando llegamos a los momentos de anegamiento, el contagio es muchísimo más potente. ¿Y qué hacemos entonces? Y bueno, hasta puede pasar que esta persona se quiera deshacer de sus excesos más eficientemente y salga de noche con una retroexcavadora y acelere la llegada de agua acá. Seguro saben de esto. O puede pasar que los compensamos de que también tienen que evapotranspirar un poco más y llamen a Nico y pongan grama Rhodes en los bajos de ese campo. Pero la cuestión clave es que en algún momento nos tenemos que sentar a discutir qué hacemos. Esto lo puse, este es la Casa Municipal de Rivadavia, América, provincia de Buenos Aires, donde estuvimos discutiendo mucho esto con muchos actores, no solo productores, con el municipio también. Es sentarnos a idear cómo gobernamos el agua, primero si lo podemos hacer y de qué manera, en forma un poco más orquestada. Y para hacer eso lo que tenemos que pensar es de la forma más abierta posible quiénes son los actores que están jugando acá, tanto porque afectan al sistema como porque son afectados por el sistema. Y se empiezan a dar cosas interesantes y difíciles. Y quiero volver a los tambos que se mencionaron varias veces hoy. Imaginemos el actor tambo, que ocupa una fracción mínima del paisaje porque hoy la superficie bajo tambo es pequeña. La rotación tambera, como les mostraba Jorge, típica, hace un uso más intenso del agua. O sea que es un jugador que está ayudando, está consumiendo más agua. Y paradójicamente es uno de los jugadores más afectados por el exceso de agua. Porque hay que sacar la leche todos los días, por ejemplo. Entonces, empieza a pasar cuando negociamos en el territorio que el sufrimiento no es igual para todos y la capacidad de generar beneficios no es igual en todos y tenemos que negociar. Deberíamos subsidiar los agricultores a los tamberos por el beneficio que nos generan. No sé cómo hacemos, pero son desafíos que se vuelven complejos e interesantes a la vez. Y en el fondo nos están diciendo que todo lo técnico que hablamos antes es muy lindo y nos da seguridad conocer cada vez con más profundidad las cosas, pero el problema principal que está por arriba de todo es un problema político, es el de acordar en un territorio cómo vamos a lidiar con este tema del manejo del balance de agua. Y en ese sentido, algo que es muy común
es que la primera actitud sea, bueno, acá tiene que venir alguien a poner orden. ¿Cómo el Estado Nacional no se metió en esto ya a decirnos qué hay que hacer? ¿Cómo no lo contrató Ángel para que haga un nuevo plan maestro para esta zona? Esa es una actitud posible. Yo personalmente no se la recomendaría a nadie, la de esperar esas soluciones que vienen desde arriba hacia abajo. Porque normalmente esas soluciones van a llegar a los ponchazos, tal vez trasladando lo que se aplicó en un lugar distinto acá, sin ninguna adaptación, en otro país incluso, y sobre todo sin contemplar qué intereses hay en juego en el territorio. Entonces el otro camino, que es mucho más interesante, trabajoso, pero que debería llegar a mejor puerto, es el de hacerlo desde abajo hacia arriba, que es lo que queremos que de alguna manera surja con el taller de hoy. Es pensar qué jugadores hay involucrados, qué herramientas tenemos, y si vamos a ir a pedir algo al nivel municipal, provincial o nacional, que sea sabiendo un poco mejor qué estamos queriendo, porque si no lo que venga puede no ser lo que nos sirva o nos guste. Y entonces, para revisar cómo estamos interviniendo en el sistema a medida que nos vamos del lote hasta la nación, si ustedes quieren, me parece interesante ir pensando en cosas verdes y azules, es decir, manejo directo del agua, que sería lo azul, o manejo indirecto a través de las plantas, que sería lo verde, desde un lote en adelante. Entonces en el lote, bueno, hablamos mucho de mandar más o menos agua según nuestras rotaciones, pero insisto en que conocer la tolerancia al anegamiento y la salinidad y la profundidad de raíces de nuestras plantas es importante, y jugar con eso. La cubierta durante el barbecho también es importante. La siembra directa cambió las reglas del juego y cortamos la evaporación muy bien. A lo mejor no queremos seguir haciéndolo, tenemos que pensarlo. Ni hablar de obras, drenaje, pero también el riego. El riego entra en muchos lugares actualmente de llanura, en donde también tenemos anegamiento, y no tenemos muy claro cómo está jugando ahí. Ya a nivel de establecimiento la cosa se pone más interesante, porque tenemos que articular rotaciones. Tenemos que empezar a generar mecanismos de detección y respuestas al anegamiento. Tenemos que tener algunos freatímetros que nos alarmen de que la napa está poniéndose en una posición peligrosa. Eso se orquesta a nivel de un establecimiento muchas veces. Tenemos que desarrollar más alternativas. Y empieza a jugar muchísimo ahora quién está produciendo. Si la mitad de nuestra región está alquilada, no podemos pedirle a esa mitad lo mismo que le podemos pedir a la mitad donde trabajan dueños. Eso empieza a complicar las cosas. Después en el vecindario, está claro que para muchas acciones, obviamente canales, pero también para estas ideas de manejar la cobertura y el consumo, tenemos que empezar a coordinar acciones. Y tenemos que jugar con cambios de escalas y tiene que fluir la información. Los datos de tu freatímetro me sirven a mí. Saber si tu planteo de más trigo tuvo realmente un impacto o no, a mí me interesa, me va a convencer o no de hacer lo mismo. Tiene que fluir información entre ustedes. Y recién llegamos al nivel de municipio, provincia y nación, en donde cada jugador va a hacer cosas distintas. Mi sensación es que hay muchísimo que podemos hacer a nivel de municipio, es donde se desarrollan los lazos más saludables y más potentes de acción a nivel de un Estado, viendo al menos hasta el día de hoy las experiencias que hay con el problema de anegamiento. Porque el municipio conoce mucho mejor que la nación, por ejemplo, el drama logístico que se genera en la zona con los caminos, por ejemplo. Posiblemente ese es uno de los jugadores que menos genera el problema y más lo sufre, todo lo que es logística alrededor del agro. La provincia puede actuar, por ejemplo, encomendando tareas como las que llevó adelante Ángel y les mostró hoy. Y la nación también tiene una influencia, sabiéndolo o no, por ejemplo, con las políticas sobre el trigo, está afectando el balance de agua de la región. Entonces, si nos fijamos, en esta zona tenemos muchas herramientas del tipo verde, y a medida que nos vamos hacia este nivel, empiezan a crecer la posibilidad de intervenir por el lado azul, por el lado de mover el agua como líquido. Pero cuando venimos a la nación también tiene una influencia sobre lo verde enorme, las políticas de nivel nacional, al decidir qué cultivos hacemos o cuáles no. En el medio, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo que les propongo es que pensemos de acá para acá y no saltemos a pedir, por favor, rescátenos en este nivel, porque lo que venga puede no ser lo que quisiéramos. Los dejo con eso para que discutamos soluciones a la tarde. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Acercamos ahí el micrófono. Está bien, Esteban. Manejate con ese.
¿Qué pasaría si se establecen árboles, o sea, cortinas forestales, ese tipo de cosas? Sí, me gusta que me preguntes eso porque la forma en que empecé a trabajar con napa fue mirando árboles. Un monte de eucaliptus puede consumir alrededor de 1600 milímetros por año acá. Eso está buenísimo, a priori. Lo que sucede es que ese foco de alto consumo de agua genera una depresión localizada de napa y genera una salinización tremenda. El agua entra, se va como vapor y las sales se van acumulando. Entonces, podríamos pensarlo, pero estaríamos realmente generando áreas de sacrificio muy grandes. Cortinas. Para que tengas un impacto sobre el paisaje tiene que ser una fracción del área apreciable. Estamos hablando de por lo menos 15 o 20% del área que deberíamos forestar. Es un camino posible. Uruguay, por una razón muy distinta, el territorio agrícola ganadero, ha forestado en algunas zonas 20% de la superficie. No lo hizo por la napa. Lo que quiero decir es que estas cosas en algunos paisajes se hacen. Es complicado y tiene el problema de que el foco ese está trabajando en forma sostenida por décadas y genera salinización. Compárelo con el damero que mostraba Ángel, que era nuestro paisaje de rotación pastura-agricultura, en donde la pastura a lo mejor estaba jugando como un monte de eucaliptus, pero solo por 4 o 5 años. Después nos íbamos y venía la agricultura y nunca llegábamos a juntar tanta sal. La sal estuvo acá asomando en varias de las charlas, es un tema crítico. Lo de los árboles es interesante, pero guarda, porque un foco de alto consumo durante décadas termina generando una salinización tremenda. En este lugar lo haría sin lugar a dudas. ¿Una otra? Sí, la pregunta es si el exceso hídrico zonal que tenemos es atribuible 100% a un cambio de modelo de producción o estamos recibiendo agua por debajo desde otras zonas. Bueno, mi respuesta va a ser muy poco seria. Soy ingeniero agrónomo, no ingeniero hidráulico. Ángel puede ayudar un poco más a lo mejor. Mi sensación es que es mucho más local el problema que atribuible a importar agua de otros lugares. Sería importante ver cuánto juega en el balance del acuífero freático de esta zona los aportes de los ríos que vienen de la sierra, pero mi sensación es que casi siempre ante el estallido de un problema de anegamiento, lo primero que se suele pensar es esto viene de otro lado. Y muchas veces confirmamos que no, que las lluvias locales o el balance de agua local es el que tiene el peso más grande. Groseramente me animaría a decirte 70-30, como mucho 30% se lo podés atribuir a zonas vecinas, 70% a lo local. Hola, te quería a todos los expositores, no vi que tuvieran en cuenta tanto el tema del cambio en cuanto a la implantación de los cultivos. Es decir, en la década del 80, para hacer una soja en la zona se hacían entre 7, 8 y algunos 9 labores, y eso de alguna manera me parece que incide en el balance. Y yo creo que bueno, que ahora estamos, además, en esas oportunidades, el control de maleza no era tan eficiente como ahora. Es decir, que también eso incide en el balance. Yo creo que no es que esté en contra de la siembra directa, sino que, digamos, la siembra directa nos está ofreciendo algo con lo que antes siempre pedíamos, que era el agua. Bueno, ahora creo que los que hacen monocultivo, no solamente de soja, porque no es el problema de la soja, si hiciéramos monocultivo de maíz también tendríamos problemas. Podríamos, lo más a mano que tenemos, lo más rápido que tenemos es hacer cultivo de cobertura. De esta manera, además, tendríamos otro beneficio con mayor cantidad de carbono en el suelo, y en el caso de usar leguminosas antes del maíz, tendríamos aporte de nitrógeno desde la atmósfera. Sí, gracias por traer el tema malezas y el cambio en las labores, es fundamental, yo creo. Hay unos cuantos milímetros que nos estamos guardando ahora, que antes los perdíamos por evaporación directa, por la siembra directa. Pero también están las malezas, y con las malezas me parece muy interesante no solo pensar en el área foliar esa que estaba jugando, sino también en otro tema que es la profundidad de raíces. Algunas malezas
Es un caso fascinante para mí el cardo ruso. Acá no tienen mucho, nosotros en San Luis tenemos un montón. Son capaces de usar ese tercer, cuarto metro de suelo donde hay humedad que los cultivos no están usando. Y a lo mejor las malezas nos dicen cosas que tenemos que tomar y aprender para diseñar nuestros cultivos de cobertura. Tal vez ese es el desafío, pero definitivamente pueden haber pasado cosas en el balance atribuibles a haber dejado de tener una comunidad de jugadores que eran las malezas que trataban al agua de otra forma. Y si pudiésemos mirar eso mejor, podríamos a lo mejor sacar ideas para los cultivos de cobertura. Quería preguntar si conocen algo del movimiento lateral de las napas en la profundidad del suelo. Sí, poco. De nuevo, Ángel posiblemente conteste mucho mejor que yo, pero lo que tal vez es importante saber es esto. Depende ese movimiento lateral de la capacidad de conducir el agua en saturación del suelo. Y eso varía muchos ceros según los tipos de sedimentos o de suelos que tengamos. Lo que en un lugar pasa en minutos, en otro puede pasar en un año. Entonces, como regla general, en tiempos cortos el movimiento horizontal es despreciable. Ahora, si hablamos de una campaña entera, por ejemplo, encontramos, por ejemplo en Pehuajó, contagios entre lotes. El agua extra que puede guardar un cultivo simple es transferida parcialmente a la vecindad del doble cultivo. Entonces hay un movimiento horizontal que tenemos que tener en cuenta. De hecho, es el que estaba jugando en el damero que les mostró Ángel. La razón por la cual los pedazos del damero que no eran pastura deprimían su napa es por el movimiento lateral. Existe ese movimiento. Cuanto más larga la escala de tiempo, más importante va a ser el movimiento que podamos ver. La otra cosa que me parece muy importante también es que cuando es subterráneo es lentísimo, pero cada tanto la maceta rebalsa, y cuando la maceta rebalsa el movimiento horizontal puede ser muy importante. Si a mi lote llega una lámina de 20 centímetros de agua importada del lote vecino, esos son 200 milímetros que llegaron de un día para otro cuando se excedió la cota del lote vecino. Esa transferencia lateral puede ser muy importante en momentos como este, como ahora, donde los lotes están muy cargados de agua. El valor exacto es muy difícil de conocer. Requiere mediciones articuladas en modelos. Esteban, justamente a raíz de esta pregunta que hicieron recién, yo ayer te comentaba, tuve la posibilidad de charlar con vos dentro de este grupo de institución que estamos trabajando en esta cuestión que nos preocupa mucho. Hemos capitalizado ese trabajo que realizaste en el campo del Consuelo, en Vicuña Maquena, donde justamente hablábamos del tema y me gustaría que comentes un poquito la respuesta que ayer me diste, comparando las dos situaciones donde nosotros suponíamos que acá el impacto era mucho mayor, donde digamos tenemos mucho menos pendiente y tenemos un suelo mucho más fino. Si podés comentarme lo que me dijiste. Sí, las dos cosas que aclararía. Me parece que la textura de los suelos obviamente juega un papel enorme acá. Además del clima, ¿no? Que si se van para Anguil, del barrio de Beto, para nuestro barrio San Luis, obviamente nos preocupa mucho más la falta de agua que el exceso. Pero la textura del suelo es fundamental. Y una de las cosas que hay que pensar cuando nos vamos de suelos gruesos a más finos, como los de acá, donde el limbo empieza a ser tanto más, es, uno, los movimientos horizontales estos de agua que discutíamos en la pregunta anterior son cada vez más lentos. Si por ejemplo quisiésemos poner drenes, como los que les mostraba recién, en un lote acá, deberíamos tener una densidad mucho mayor que en un suelo arenoso. Entonces, la posibilidad de evacuar agua e influir con las obras un territorio grande es mucho más limitada acá que en la arena. Segunda cosa, son lugares donde vamos a tener mucho más escurrimiento y estos problemas de redistribución de agua dentro de un lote o entre lotes van a ser mucho más complejos acá. Y tercer cosa, tener napa es una bendición cuanto más arenoso es un suelo, porque lo malo que es un suelo almacenando agua en el perfil no saturado, el perfil típico, lo bueno que es guardándola en napa. Esos poros grandes que se nos vacían son muchos en un suelo arenoso. Lo bueno que nos trae la napa es mucho más en un suelo arenoso y lo malo que nos trae la napa es mucho más grave en un suelo más fino, donde el anegamiento se expresa mucho más rápido. Los poros de aireación se tapan enseguida. Para resumir,
Deshacerse del exceso hídrico en un paisaje como este es más difícil por la textura. Y lo bueno de la Nampa es un poco menos y lo malo es un poco más respecto a un suelo más arenoso. Y yendo un poquito puntualmente al ejemplo, ahí veíamos que en Vicuña Maquena vos cuando en 50 hectáreas de siembra de un cultivo bajabas la Nampa a lo mejor 50 centímetros y cuando cortabas el consumo de agua te llevaba a lo mejor una semana, era el tiempo, si mal no recuerdo, por la presión atmosférica misma volver al nivel inicial. Es posible pensar de que acá en Marcos Juárez, si logramos el mismo descenso de napas, cuando cortamos el consumo del cultivo el tiempo sea mayor, el efecto depresor sea mayor. La velocidad a la que se recupere el nivel va a ser más lenta que en un suelo arenoso, definitivamente. Si vos generaste una depresión temporaria que está en desequilibrio con el vecindario, va a tardar mucho más en levantarse el nivel respecto a un suelo arenoso. ¿Sí? Esas son cosas que, conociendo los sedimentos, seguro hay perfiles de descripción de sedimentos para las perforaciones de agua que hay en los pueblos, uno puede modelar. Nosotros ese trabajo cuantitativo fino no lo hacemos, pero gente como Ángel sí lo sabe hacer, o Ángel nos puede decir quién lo puede hacer. La cuestión de plantear cómo un paisaje cultivado de otra forma va a responder, no crean que es una pregunta que se responde fácilmente, ni que hay oficinas donde uno toca la puerta y se dedican a eso. Estamos en la interfase de la investigación más nueva y resolver problemas. No hay tantas llanuras del mundo que se inunden como se inunda la nuestra. Y entonces no hay tantos lugares donde golpear la puerta y pedir una solución envasada. La tenemos que armar.